chicos, entonces voy a presentar el tema que me toca ahora, que es hemostasia secundaria, como se los había dicho en las clases presenciales, que les iba a subir este video. Entonces, si recordamos, ya platicamos al respecto de la hemostasia primaria, que es la formación del tapón plaquetario. Ya sabemos qué son las plaquetas, cómo se forman las plaquetas, qué liberan las plaquetas. Y entonces ahora vamos a platicar al respecto de la función y qué es la hemostasia secundaria. Entonces, recordando un poco la terminología, pues hemostasia es la prevención de la pérdida de la sangre. Y esto se puede lograr a través de 3 mecanismos. El primero es por el espasmo vascular. De manera natural, los vasos tienen la capacidad de reducir la pérdida de sangre. También otro nivel, que sería una segunda manera de evitar la pérdida de sangre, es la formación del tapón plaquetario. Y entonces eso ya lo sabemos que es la hemostasia primaria. Y finalmente tenemos la formación del coágulo sanguíneo, que todo el proceso de la formación del coágulo sanguíneo es lo que conocemos como hemostasia secundaria, ¿sale? Entonces, ¿de qué depende este proceso, este tercer proceso, que es la coagulación sanguínea en un vaso roto? Ahora, como ya habíamos comentado en las clases anteriores, la hemostasia primaria se presenta cuando ocurre un proceso de traumatismo, pero que es mínimo, que hay rompimiento muy ligero de los vasos y entonces no es tan grave y ocurre el tapón plaquetario y listo, así se soluciona la pérdida de sangre. Pero en el caso de que el traumatismo de la pared vascular sea grave, aquí es donde se debe de iniciar el proceso de coagulación. Y esto es dependiente de varios factores, ¿sale? Entonces aquí les muestro una tabla que está en el Guyton de Fisiología Médica. De ahí saqué la gran mayoría de información, también del Tres Guerres y también del Thibodeau. Entonces pueden ir a checar si ustedes quieren y pueden ir ahí a ver particularidades. Pero bueno, entonces aquí les muestro de manera muy sencilla cuáles son estos factores que intervienen en la coagulación y también cuáles son sus sinónimos, ¿sale? Por ejemplo, sabemos que el factor 1 es el fibrinógeno, ¿sale? Y posteriormente el fibrinógeno nos va a dar lugar a la fibrina. Luego el factor 2 es la protrombina, que posteriormente y bajo ciertos procesos que vamos a ver a continuación nos va a dar lugar a la trombina. Y así para cada uno, ¿sale? Entonces hay varios factores, hay 13 factores descritos. Ahorita voy a hablar de particularidades y cómo se llaman y en qué procesos tienen importancia, ¿sale? Bueno, entonces, si quieren también le pueden poner pausa al video y copiar esa tabla. Que por cierto, les empiezo a anticipar que les voy a pedir cosas en este video, entonces véanlo por favor. Entonces, continuando. Una vez que ocurre este proceso de formación de una malla de fibrina, que es la hemostasia secundaria, que es la formación del coágulo, debe de disolverse. Ahorita les estoy dando una introducción muy general, después voy a empezar a dar un poquito de detalles y después ya vamos a entrar, ¿sale? Pero el punto de esto es ir aclarando la situación para que al momento de que platiquemos de cosas muy puntuales ya se hayan abordado previamente, que es lo que voy a empezar a hacer ahorita. Entonces, una vez que ya se formó el coágulo por distintos procesos que ahorita vamos a ver, ese coágulo se tiene que quitar. Entonces, una vez que se forme el coágulo, puede dar lugar a la llegada de fibroblastos que formarán tejido conjuntivo, lo cual es promovido por factores de crecimiento secretados por las plaquetas y también posteriormente puede dar lugar a la formación de tejido fibroso, ¿sale? Entonces, ese puede ser un escenario que puede concluirse con respecto a la hemostasia secundaria.
El otro escenario es el que estoy intentando introducir, que es la disolución del coágulo, porque no es, en algunos casos no es indispensable que el coágulo persista, ¿sale? Y entonces el propósito de la hemostasia secundaria es tapar los vasos rotos para interrumpir la hemorragia o la salida de sangre. Esto también es importante porque nos ayuda a evitar una infección por la entrada de un patógeno. Esa es otra de las funciones de la hemostasia secundaria. Y también es importante que estos procesos no ocurran cuando no son necesarios. Entonces, de manera homeostática, no debe de existir la hemostasia y entonces debe de haber de manera natural anticoagulantes que eviten que se coagule la sangre o que ocurra este proceso de hemostasia secundaria. Posteriormente se va a hablar al respecto de cuáles son estos anticoagulantes naturales, ¿sale? Entonces, en resumen de todo esto que he empezado a introducir, pues lo primero es que, a ver, déjenme poner el apuntador para que sea más fácil. Entonces, si tenemos un vaso lesionado, pues obviamente por el flujo de la sangre va a salir de los vasos. Entonces, si la lesión es pequeña, las plaquetas se aglutinan, como ya hemos visto, a partir del factor de von Willebrand. Y entonces, pues no hay ningún problema si la lesión es pequeña, pero si no es pequeña, como está pasando en este ejemplo, debe de haber un proceso de aparición de fibrina, se forma un coágulo y evita que esto siga saliendo, que siga habiendo una hemorragia. Posteriormente este coágulo se retrae y ya sea que persista y se forma un tejido fibroso o ya sea que es liberado ese coágulo, ¿sale? Entonces, esto es un resumen muy pequeño de todo este proceso de hemostasia, tanto primaria y secundaria, ¿sale? ¿Cuáles son los mecanismos de coagulación sanguínea? Entonces, ya vamos a entrar un poquito más profundamente a la hemostasia secundaria. Entonces, debe de existir un equilibrio entre las sustancias que promueven la coagulación sanguínea, o sea, las moléculas procoagulantes, y aquellas que la inhiben, los anticoagulantes. Entonces, en condiciones de hemostasia, la sangre no se coagula por la acción de los anticoagulantes. Sin embargo, cuando un vaso se rompe, los procoagulantes, o sea, aquellos que favorecen la coagulación, que están en la zona dañada, se activan, anulan a los anticoagulantes y entonces empieza el proceso de hemostasia secundaria. Este proceso de hemostasia secundaria se divide en 3 etapas. La primera es la formación del activador de la protrombina, ¿sale? Entonces, desde que hay el rompimiento de un vaso, desde que hay una lesión del vaso, hasta la activación de la protrombina, eso se conoce como la primera etapa, ¿sale? ¿Cuándo concluye esta primera etapa? Cuando una molécula que se llama factor 10, en presencia de calcio, se activa, ¿sale? Entonces ahí es donde se termina la primera etapa de la hemostasia secundaria. La segunda etapa es cuando, a partir del factor 10, obtenemos la conversión de la protrombina en trombina, ¿sale? Y el tercer paso es cuando esta trombina nos sirve para transformar el fibrinógeno en fibrina, lo cual favorece que se atrapen las plaquetas, las células sanguíneas y el plasma o las proteínas del plasma, y eso forma un coágulo, ¿sale? Entonces, la hemostasia secundaria se divide en 3 etapas. La formación del activador de protrombina o del factor 10, la transformación de la protrombina en trombina, que esto se logra gracias al factor 10, y la conversión del fibrinógeno en fibrina gracias a la trombina. Entonces, si se dan cuenta, es una reacción en cadena. Si nosotros obtenemos factor 10, vamos a poder transformar la protrombina en trombina. Si ya tenemos la trombina, esta nos va a servir para transformar el fibrinógeno en fibrina, ¿sale? Entonces son 3 etapas, que entonces están resumidas en esta imagen, muy sencilla, ¿sale? Entonces
tenemos el daño en el vaso y entonces ocurre por distintos mecanismos que ahorita vamos a hablar, particularmente tres mecanismos, ocurre el proceso de la activación del factor 10. O sea, después de ciertas cosas que pasan en esta flecha, que de hecho esto es en lo que más nos vamos a tardar, ocurre la activación del factor 10, ¿sale? Una vez que este factor 10 en presencia de calcio son funcionales, podemos transformar la protrombina en trombina. Y una vez que esta trombina está en esta forma, en presencia de calcio, transforma el fibrinógeno en fibrina. Y eso favorece la formación del coágulo, ¿sale? Entonces, esta sería otra manera de verlo, ¿sale? Para que les quede muy claro, por eso soy muy insistente en esto. Entonces, tenemos el activador de la protrombina o el factor 10, listo, ¿sale? Es un poquito más complejo, pero bueno, pensemos ahorita en esto. Tenemos el factor 10 ya activado o el activador de la protrombina, listo. Esta protrombina se va a transformar en trombina en presencia de calcio, ¿sale? Entonces, esta trombina favorece la transformación del fibrinógeno en monómeros de fibrinógeno. Ahorita vamos a ver cómo es esto. Y en presencia de calcio se van a formar fibras de fibrina, ¿sale? En fin, y ahorita vamos a abundar un poquito en esto que está aquí, pero bueno, es la misma idea, ¿sale? Bueno, entonces ya empecé a hablar de términos que no había hablado, como son los factores. ¿Qué es eso del factor 10? Bueno, si se acuerdan, les puse una tablita al principio, entonces pueden regresar si quieren al video y pueden ver que ahí había una molécula que se llama factor 10, ¿sale? Y también ya les había dicho el factor 1 y el factor 2, protrombina y fibrinógeno, ¿sale? Entonces vamos a empezar a profundizar un poquito en la terminología aquí. Entonces, ¿qué es esto de la protrombina? Es una globulina. Acuérdense de las moléculas globulinas que son, esto lo van a ver más profundamente en Inmuno. Pero tienen muchísimo que ver con la familia de las globulinas, que básicamente son los anticuerpos, pero bueno, es otra cosa. Entonces, bueno, la protrombina pertenece a las globulinas, es una globulina alfa, es una proteína, vamos a pensarlo así, que tiene una concentración de 15 miligramos por decilitro en el plasma, ¿sale? Es una molécula inestable y una vez que se desdobla da lugar a la trombina y se forma continuamente en el hígado. Y depende de la vitamina K, ¿sale? Entonces, tengamos este concepto, es una proteína que está libre en el plasma, ¿sale? Y que es inestable y que debe de desdoblarse o cortarse a la mitad, vamos a pensarlo así, para que nos dé lugar a la trombina, ¿sale? Esta molécula trombina es muy importante porque es la que favorece la transformación del fibrinógeno en fibrina, ¿sale? Ahora, ¿qué es el fibrinógeno? Es otra proteína que en el plasma tiene una concentración de 100 a 700 miligramos por decilitro, o sea, es muchísimo mayor su concentración. También se forma en el hígado. Y en condiciones de homeostasis, en el líquido intersticial no existe fibrinógeno. Entonces, está en el plasma, ¿sale? El fibrinógeno. Y por su peso molecular, como es muy grande en condiciones homeostáticas, pesa 340 kilodaltones, o sea, es una molécula muy, muy grande. Pensemos que los anticuerpos pesan más o menos 150 kilodaltones, entonces, pues imagínense, pesa más del doble, ¿sale? Que los anticuerpos. Y entonces, que el fibrinógeno esté en el plasma y que no pase al líquido intersticial, favorece que el líquido intersticial no se coagule, pero esto en condiciones homeostáticas. En algunos procesos ya patológicos puede haber este pase del fibrinógeno, pero eso es otra cosa, ¿sale? Entonces, vamos a pensar que entonces el fibrinógeno es una proteína muy, muy grande
que una vez que se puede transformar en fibrina, se generan mallas de fibrina que son redes que atrapan plaquetas, células, eritrocitos, células sanguíneas, y entonces eso favorece la formación del coágulo sanguíneo, ¿sale? Entonces, pensemos otra vez el concepto. Entonces, todos estos factores que les estoy intentando platicar, en consecuencia tienen que activar al factor 10, que en consecuencia va a transformar la protrombina en trombina, y esta trombina en consecuencia va a transformar el fibrinógeno en fibrina, ¿sale? Entonces, que eso nos quede muy muy claro. Entonces, y ya hablamos de los precursores, ahora vamos a hablar de la trombina. Es una enzima proteica que elimina 4 péptidos de peso molecular bajo en el fibrinógeno. Al final de la presentación voy a recapitular este punto. Y entonces esto forma el monómero de fibrina, ¿sale? Este monómero de fibrina automáticamente se une con otros monómeros de fibrina para formar fibras de fibrina, ¿sale? Al inicio de este proceso, los monómeros de fibrina se unen entre sí por puentes de hidrógeno, lo que hace inestable la formación del coágulo. Entonces se requiere de otra molécula que se llama factor estabilizador de fibrina, el cual está dentro de las plaquetas y se activa por la trombina. Y este factor estabilizador de fibrina permite la formación de enlaces covalentes entre los monómeros de fibrina, ¿sale? Al final igual tengo una diapositiva para ejemplificar esto. Ahorita es el concepto general, ¿sale? Entonces, el coágulo sanguíneo se compone de una red de fibras de fibrina que atrapan células sanguíneas, plaquetas y plasma. Y estas fibras de fibrina se adhieren a las superficies dañadas en los vasos sanguíneos, lo que impide la pérdida del volumen sanguíneo, ¿vale? Que esa es la razón de la hemostasia, evitar que exista pérdida del volumen sanguíneo. Bueno, una vez que existe un traumatismo en la pared vascular, existe la formación del activador de protrombina. Entonces ya vamos a empezar con este. Si me regreso tantito, aquí les dije que aquí había un espacio muy, muy grande y aquí nos vamos a ocupar mucho tiempo para hablar de las vías que inducen la activación del factor 10. Entonces a eso vamos ahorita, ¿sale? Entonces, ¿cómo se puede activar la protrombina? ¿O cómo logramos que exista el factor 10 activado? Bueno, entonces, una vez que existe un traumatismo en la pared vascular, en los vasos sanguíneos, existe la formación de una molécula que se llama el activador de la protrombina, ¿sale? Y entonces, esto se genera por 2 vías. Entonces, aquí es muy, muy importante que lo tengamos bien, bien claro. Existen 2 vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿sale? En resumen, se puede decir que la vía intrínseca empieza en la misma sangre, de ahí su nombre, intrínseca, o sea, perteneciente a ella misma. Y la vía extrínseca que empieza con el traumatismo, ¿sale? De hecho, es más fácil empezar explicando la vía extrínseca, ¿sale? Entonces es lo que voy a empezar a platicar a continuación en la siguiente diapositiva. Bueno, pero antes de esto, en ambas vías se desencadena la función de los factores de coagulación sanguínea. Entonces, ¿se acuerdan de la tablita del principio? Pues ahí va. Estos son los factores de coagulación sanguínea, que son enzimas en formas inactivas, que si se activan, favorecen una serie de reacciones en cascada, ¿sale? En general, la nomenclatura de estos factores de coagulación es por números romanos, y si el factor de coagulación está en su forma activa, se le añade una letra A. Entonces, aquí por ejemplo, tenemos el factor 8, les decía que son números romanos. Entonces, si el factor 8 lo ven así, pues no está activado. Pero si le agregan una A, eso significa que está activado, ¿sale? Pero en esta numerología no es tan correcta, porque
Se describe en alguna literatura que estos factores se fueron nombrando por el orden de aparición, por cómo se fueron descubriendo. Pero yo he encontrado muchas inconsistencias en eso, inclusive también alguna literatura lo dice. Y algunas personas, por querer publicar sus hallazgos y querer demostrar que existían factores, pues se adelantaron muchísimo. Por ejemplo, hay quien publicó que la existencia del factor 4, pero ya cuando se hicieron análisis más profundos se dieron cuenta que el factor 4 realmente son los iones de calcio, ¿sale? Otra persona nombró el factor 6 y pensó que había una función de ese factor 6, pero al final del día es el factor 5 activado, ¿sale? Y el factor 3, que es el que inicia todo el proceso de la activación de la protrombina o la vía extrínseca, es la tromboplastina tisular, también se conoce así, ¿sale? Entonces, estas son las excepciones. Entonces, el factor 3 no es que se vaya a activar, ¿sale? Sino que por ciertos procesos ayuda en el inicio de la vía extrínseca, ¿sale? El factor 6 no existe una forma activa porque el factor 6 es el factor 5 activado y el factor 4 tampoco se activa porque son iones de calcio, ¿sale? Entonces esas son las tres excepciones de estas vías. Entonces aquí va su tarea, chavos. Quiero que los chicos que les doy clase el lunes tienen hasta el próximo lunes que, a ver, déjenme ver el calendario. El próximo lunes es 4. Tienen hasta el próximo lunes 4 se las voy y les voy a dar chance por las vacaciones. Hasta las 12:30. No más, ahora sí no me voy a portar buena onda. Entonces tienen hasta el lunes 4 a las 12:30 de la tarde, o sea, media hora antes de... Ah, no, la clase empieza a las 2, ¿no? Pero sí, hasta las 12:30 tienen para enviarme este cuadro. Quiero que lo copien igualito y así pueden empezar a asociar, ¿sale? ¿Cuál es la nombre del factor o de la proteína? Y cómo se conoce, en dónde se sintetiza, en qué cromosoma se expresa, su vida media, su concentración y su peso molecular, ¿sale? Entonces acá vienen también al final unas abreviaturas interesantes. CPMA es quininógeno o cininógeno, hay quienes lo conocen así, de alto peso molecular. Ahorita vamos a ver en qué punto tiene que ver. Y también aquí están las excepciones, el factor 3, el factor 4, la tromboplastina, ¿sale? Bueno, y si se dan cuenta también falta el factor 6, que es lo que les acabo de platicar, ¿sale? Entonces me lo copian igualito y me lo envían a mi correo je.holguin@iztacala.unam.mx, ¿sale? Los del lunes, los del viernes tienen chance hasta como pues, ustedes van a tener más chance, les voy a dar chance de que me entreguen esto el jueves. Jueves 7 a más tardar a las 6 de la tarde. Bueno, les voy a dar más chance. El viernes, está bien. El viernes 8 a las 8 de la mañana. ¿Ok? Entonces, los chicos que les doy clase el viernes, que son el 1153, si no mal me acuerdo, tienen chance hasta el viernes a las 8 de la mañana, ¿vale? Para a las 9 de la mañana les voy a dar chance, ¿sale? Entonces, viernes 8 de enero a las 9 de la mañana, ¿vale? Para que presenten este cuadrito. Igual mándelo a mi correo j.holguin@iztacala.unam.mx. Sale. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar a explicar la vía extrínseca. Entonces, una vez que ocurre un proceso de traumatismo o rompimiento de un vaso sanguíneo,
se va a liberar el factor tisular o factor 3, o también se conoce como tromboplastina tisular, ¿vale? Que no es otra cosa más que fosfolípidos procedentes de las membranas del tejido dañado, ¿vale? Entonces, acuérdense que las membranas están compuestas de proteínas y de fosfolípidos, entonces se liberan estos fosfolípidos y son una señal de alerta para iniciar este proceso de hemostasia, ¿sale? Entonces, el factor tisular, a su vez, este fue el primer paso, ¿sale? Entonces, una vez que ocurre el traumatismo, se genera el factor tisular o factor 3, así lo vamos a conocer. El siguiente paso, o el paso 2, es que este factor tisular favorece la activación del factor 7. Entonces, el 7 va a estar en su forma activa, o sea, va a tener ahora la A. Entonces, si tenemos factor 3 más factor 7A más calcio, esto nos va a generar bien rápido la activación del factor 10, que ese era el punto importante al que queríamos llegar. Y si se dan cuenta, es un proceso rapidísimo, ¿sale? La vía extrínseca es un proceso muy, muy rápido. Entonces, ya tenemos el factor 10 activo, ¿sale? Entonces, si se acuerdan, debe de existir un proceso previo de tapón plaquetario. Y entonces, las plaquetas liberan el contenido que tienen y liberan fosfolípidos que tienen dentro. Y entonces, si tenemos la presencia del factor 10 y de las plaquetas, esto nos va a poder lugar a iniciar el proceso de transformación de la protrombina en trombina, ¿sale? Pero acá hago un paréntesis, que por eso les puse esta parte de aquí, puntos importantes. Entonces, al inicio de este proceso de la vía extrínseca, el factor 10A en presencia de calcio es suficiente para comenzar a obtener trombina a partir de protrombina. Entonces vamos a pensar que es como el inicio, ¿sale? Vamos a pensar que en uno de los ejemplos que tanto gustan, necesito mover un mueble de un punto A a un punto B, ¿sale? Entonces, pues yo puedo empezar a moverlo, pero ¿qué tal si es muy pesado? Entonces, si yo tengo ayuda de otras personas que me ayuden a mover ese mueble, puedo moverlo más rápido y con mayor eficiencia. Al final del día yo solo puedo mover el mueble, que es el ejemplo del factor 10A. El factor 10A en presencia de calcio es suficiente para comenzar la transformación de protrombina en trombina. Sin embargo, si tenemos la ayuda de otras moléculas, esto nos puede dar lugar a tener una activación más eficiente. Entonces, de manera bien interesante, la trombina, esta trombina que se logró a raíz de la transformación de la protrombina, gracias al factor 10A, pues esta trombina va a activar al factor 5, ¿sale? Entonces, este factor 5 ya en su forma activa, con una A al lado, en presencia de fosfolípidos de las plaquetas, o sea, estos de acá arriba, y el factor 10, hacen más eficiente la transformación de la protrombina a trombina. Y esto se conoce como el complejo activador de la protrombina, ¿sale? Entonces, de manera bien sencilla ya llegamos al punto final que queríamos. Lograr tener una molécula que nos pueda activar la protrombina en trombina, ¿sale? Entonces aquí está el resumen de estos 3 pasos que les acabo de hablar para la vía extrínseca, ¿sale? Entonces tenemos el traumatismo tisular, eso nos va a dar lugar a la obtención del factor tisular o factor 3, el cual va a transformar el factor 7 en factor 7 activo, y este factor 7 activo en presencia de calcio nos ayuda a transformar el factor 10 en factor 10 activado. Acuérdense, bueno, aquí se me está ocurriendo una duda que pueden tener. Todos estos factores están libres en la circulación sanguínea, ¿sale? No es que de alguna manera se empiecen a producir, no, ya están estables. De hecho, si se acuerdan en la tabla que les estoy pidiendo, debe de haber una concentración basal de estos factores, ¿sale? Entonces pensemos que por azar ocurre un proceso de daño, rompimiento de vasos, y entonces empieza este proceso de activación, pero son moléculas que se empiezan a encontrar en el camino, ¿sale? Los factores. Bueno, entonces ya tenemos este factor 10 activado. Entonces les decía que con la presencia de calcio es suficiente
para generar la activación de la protrombina, ¿sale? Pero si le sumamos los fosfolípidos de las plaquetas y que la protrombina comienza a transformarse en trombina y que esto nos va a dar lugar a la transformación del factor 5 en 5 activado, entonces se genera el complejo activador de la protrombina que hace muchísimo más eficiente este paso. Y entonces ya tenemos a la molécula, a la trombina, que nos va a ayudar a transformar el fibrinógeno en fibrina, ¿sale? Entonces ahí está la vía extrínseca de manera muy sencilla. Entonces ahorita vamos a empezar a hablar de la vía intrínseca, ¿sale? Entonces, acá ocurre, decimos que se activa por sí misma, digamos por las lesiones en los mismos vasos. Entonces el traumatismo de la pared vascular va a generar la exposición de colágeno, particularmente del colágeno tipo 3, que se encuentra en las paredes vasculares de los vasos sanguíneos, ¿sale? Entonces, la exposición de este colágeno, entonces, si se acuerdan, les decía que había 3 maneras de iniciar este proceso de activación de las vías intrínseca y extrínseca. Uno es por el traumatismo en general, otro es por el traumatismo de la pared vascular y el tercero es la exposición del colágeno, ¿sale? Entonces, una vez que ocurre esta exposición del colágeno, de manera espontánea se va a generar la activación del factor 12, ¿sale? Entonces acuérdense, el inicio de la vía extrínseca es el factor tisular, el inicio de la vía intrínseca es el factor 12, ¿sale? Entonces, a la vez de que tenemos la activación del factor 12, las plaquetas van a liberar otro factor que se llama factor plaquetario 3. Esto no es el mismo que el factor 3. El factor 3 es otra cosa, ¿sale? Acuérdense. El factor 3 es la tromboplastina tisular, que a su vez es el factor tisular, ¿sale? Son cosas completamente distintas al factor plaquetario 3. El factor plaquetario 3 está dentro de las plaquetas y una vez que empieza la salida de las moléculas que están dentro de las plaquetas, pues dentro de esta salida se encuentra el factor plaquetario 3. El factor tisular, recuerden que ese se encuentra en la pared de los vasos, ¿sale? Bueno, que en otras palabras son los se me fue la palabra. Los fosfolípidos, aquí están, ¿sale? Bueno. Entonces, el factor plaquetario 3 es una lipoproteína que están dentro de las plaquetas. El factor tisular son fosfolípidos, ¿sale? Bueno, entonces, una vez que ya tenemos el factor 12 activado, por otro lado tenemos factor plaquetario 3. Esto que nos quede, vamos a tenerlo aquí como un poquito de tiempo entre paréntesis, después nos va a servir, ¿sale? Pero bueno, ya que tenemos el factor 12 activado, más una molécula que se llama cininógeno o quininógeno de alto peso molecular y otra molécula que se llama precalicreína, estas dos moléculas son aceleradoras del proceso de activación del factor 11, ¿sale? Entonces, una vez que tenemos a estas 3 juntas, obtenemos la activación del factor 11, ¿sale? Entonces, el factor 11 activado nos ayuda a la activación del factor 9, ¿sale? Entonces, una vez que tenemos el factor 9 más el factor plaquetario 3, aquí ya regresamos, tenemos el factor plaquetario 3 más el factor 8 más los fosfolípidos de las plaquetas, tenemos la activación del factor 10A, ¿sale? Y al final del día, este paso es igual al último paso de la vía extrínseca. Entonces, 10A más fosfolípidos provenientes de las plaquetas más factor 5 nos da lugar al complejo activador de la protrombina, ¿vale? Entonces, acá en donde tenemos que hacer más énfasis es en el punto 4. Si existe una deficiencia en plaquetas o ausencia total de factor 8,
Entonces, podemos tener deficiencias en la vía intrínseca. ¿Cuándo ocurre estos procesos? Pues durante la hemofilia, ¿sale? Esto se conoce porque ahí en la hemofilia hay una deficiencia absoluta del factor 8. También el factor 8 se conoce como el factor antihemofílico, ¿sale? Por otro lado, la trombocitopenia es la enfermedad hemorrágica presente en ausencia de las plaquetas, ¿sale? Bueno, entonces acá viene el cuadrito que nos va a ayudar a integrar la información. Entonces, tenemos el traumatismo de la sangre o contacto con el colágeno. Entonces, esto de manera espontánea nos va a generar la activación del factor 12. Entonces, tenemos el factor 12 activado, el cual en presencia de cininógeno o quininógeno de alto peso molecular más precaliquereína nos ayuda a la transformación del factor 11 en factor 11 activado, el cual en presencia de calcio nos ayuda a la transformación del factor 9 en factor 9 activado. Entonces, una vez que tenemos el factor 9 activado más el factor 8 activado, el cual se activa por la trombina, más calcio, nos ayuda a la transformación del factor 10 en factor 10 activado, más el factor plaquetario, acuérdense. Aquí es donde interviene el factor plaquetario, que es el punto 4. ¿Sale? Y finalmente, el fosfolípido de las plaquetas, más el factor 10 activado, y en su momento el factor 5, que se transforma por la trombina, como ya lo habíamos dicho, se activa por la trombina, nos va a generar el activador de la protrombina. Entonces sería el factor 10, factor 5, fosfolípidos, calcio. Y esto nos va a dar lugar a poder transformar la protrombina en trombina, ¿sale? Entonces, igual es muy sencillo, pero se requiere de más pasos en la vía intrínseca para poder lograr la transformación de la protrombina en trombina, ¿sale? ¿Por qué el calcio es importante, ¿sale? La mayoría de las reacciones de los factores es dependiente de calcio. De hecho, de manera basal tenemos una concentración importante de calcio. Entonces, por eso no debe haber deficiencias de calcio porque se puede afectar la coagulación sanguínea. Entonces, si se emplean anticoagulantes como el EDTA, no ocurre la coagulación porque el EDTA es un agente quelante, o sea, secuestra el calcio. Y existen otros anticoagulantes que pueden tener un efecto inhibidor sobre la vitamina K, como la warfarina y la acenocumarina, y en consecuencia sobre regiones ricas en ácido glutámico, y esto evita la coagulación. Sin embargo, esto es importante cuando hablemos de anticoagulantes naturales, ¿sale? Entonces, el calcio es importante porque en ausencia de él no van a existir las reacciones en cadena de la vía intrínseca y extrínseca, y entonces no había la formación del coágulo y de la transformación del fibrinógeno en fibrina, ¿sale? También hay que pensar que no es que estas dos vías sean dos vías independientes, ¿sale? Sino que interactúan entre ellas. Entonces, por ejemplo, aquí hay ejemplos bien claros. El complejo 7A y factor tisular, o sea, esta molécula que se logra, puede activar de manera directa al factor 9, ¿sale? Y de hecho se ha demostrado que tiene más afinidad por este factor 9 que por el factor 10 en la vía extrínseca, ¿sale? Entonces el complejo factor tisular, factor 7, tiene una eficiencia mayor en activar al factor 9 de la vía intrínseca, ¿sale? Por otro lado, el factor 10 activado puede inducir la activación del factor 7, o sea, de aquí podemos regresar a activar de manera más eficiente el factor 7, ¿sale? Inclusive se ha demostrado que es más eficiente el factor 10 en activar al factor 7 que el mismo factor tisular, ¿sale? Y finalmente el factor 12 puede activar al factor 7, ¿sale? Entonces el factor 12 de la vía intrínseca puede activar al factor 7 de la vía extrínseca. Bueno, entonces una vez que ya tenemos la trombina ya de manera
activa, que ya no es protrombina, ya es trombina, entonces esta molécula debe proteolizar al fibrinógeno y convertirlo en fibrina, ¿sale? Entonces, de manera natural, el fibrinógeno se encuentra soluble, ¿sale? En la circulación, pero se debe transformar en fibrina insoluble para generar el coágulo, ¿sale? Entonces, el fibrinógeno se compone de 3 pares de cadenas alfa, beta y gamma, ¿sale? Y las cadenas que corta la protrombina favorecen la liberación de 2 moléculas importantes, que es el fibrinopéptido A y el fibrinopéptido B, ¿sale? Entonces, son moléculas muy pequeñas, son péptidos muy pequeños que se rompen y una vez rotos nos da lugar al monómero de fibrina, los cuales se unen entre sí para formar el polímero de fibrina. Este polímero sigue siendo soluble, pero se debe de volver insoluble por otra molécula que se llama factor 13 en su forma activada, ¿sale? El factor 13 es una transglutaminasa que se activa por la trombina, o sea, la misma trombina le va a generar insolubilidad al polímero de fibrina, ¿sale? Y esto ocurre al momento de la formación del fibrinopéptido A, ¿vale? Entonces, cuando tenemos el fibrinopéptido A, ya podemos empezar a hablar de que existe un proceso de insolubilidad, ¿sale? Entonces, el factor 13 activado desarrolla la estabilización entre las cadenas gamma y alfa de los polímeros de fibrina. Entonces, esto nos va a quedar más claro aquí, ¿sale? Entonces, esta molécula o este esquema que ven en la parte de arriba es el fibrinógeno, ¿sale? Entonces, tiene 3 cadenas, una cadena gamma, aquí está, en rojito, una cadena beta en verde y una cadena alfa en morado, ¿sale? Pero tiene 2 pares de cada uno, ¿sale? O sea, son 6 cadenas. Y también tiene 2 dominios que se llaman dominios de, aquí están, ¿sale? Entonces, vamos a pensar que ocurre por la acción de la trombina, ocurre el rompimiento aquí, ¿sale? Del fibrinógeno, lo cual nos va a dar lugar a la liberación de las moléculas fibrinopéptido A y fibrinopéptido B, ¿sale? 2 de cada una se liberan. Esta liberación nos va a ayudar a la transformación del factor 13 en factor 13 activado, ¿sale? Y entonces eso le va a dar insolubilidad a la fibrina. Y entonces esto genera sitios activos para que los polímeros para que se generen polímeros de fibrina a partir de monómeros de fibrina, ¿sale? Entonces, pensemos que aquí tenemos el fibrinopéptido A y B, fibrinopéptido A y B. Entonces, una vez que ocurre la presencia o la activación de la trombina que proviene de la protrombina, se liberan estas cadenitas que están aquí alrededor de ese puntito rojo y eso favorece la unión de los dímeros de fibrina, ¿sale? Pero acuérdense que este polímero empieza siendo soluble. Entonces, la acción del factor 13 es lo que nos va a favorecer que este polímero de fibrina se vuelva insoluble y entonces eso va a dar lugar a la formación del coágulo sanguíneo, ¿vale? Entonces, eso es todo lo que tenemos que hablar al respecto de la hemostasia secundaria. Recuerden hacer como énfasis en los procesos de activación que vienen por la vía intrínseca y por la vía extrínseca, ¿sale? Y acuérdense que todos estos son reacciones en cadena, ¿sale? Si ocurre la activación de un factor, en consecuencia eso nos va a dar lugar a la activación de otro factor y de otro factor. Al final del día esto nos va a dar lugar a la transformación de la protrombina en trombina y finalmente del fibrinógeno en fibrina, ¿sale?
Bueno, entonces tienen tarea, me la envían por favor y nos estamos viendo el próximo lunes o en su caso el próximo viernes, ¿sale? Cuídense y nos vemos próximamente.